Top 10 datos curiosos acerca del matamoscas. Este organismo, que parece sacado de una novela de ciencia ficción, nos muestra el poder y la ingeniosidad de la naturaleza, manipulando la vida misma de sus huéspedes insectos. Hoy, nos embarcamos en un viaje para descubrir los Top 10 datos curiosos sobre este hongo, revelando historias que oscilan entre lo macabro y lo asombroso. Número 10. Un recurso para la investigación científica. Una de las características más fascinantes del matamoscas es su mecanismo de infección y propagación. El hongo lanza esporas que se adhieren a la superficie del insecto. Una vez que estas esporas penetran en el huésped, comienzan a crecer y multiplicarse, alimentándose del interior de la mosca hasta causarle la muerte. En las etapas finales de la infección, el hongo induce al insecto a escalar a un punto elevado, donde finalmente muere. Esto permite que el hongo libere esporas desde una altura que maximiza su dispersión, un comportamiento que demuestra una interacción sofisticada entre parásito y huésped. Desde la perspectiva de la investigación científica, el matamoscas ofrece un modelo vivo para estudiar las interacciones entre parásitos y sus huéspedes, incluyendo los mecanismos moleculares y genéticos que subyacen a la infección y manipulación del comportamiento. Estos estudios no solo arrojan luz sobre las dinámicas ecológicas y evolutivas de las relaciones parásito-huésped, sino que también pueden tener aplicaciones prácticas, como el desarrollo de bioplaguicidas más efectivos y ambientalmente amigables para controlar poblaciones de insectos dañinos. Además, el estudio del hongo matamoscas contribuye al campo de la micología, ampliando nuestra comprensión de la diversidad fúngica y sus roles ecológicos. Investigaciones en esta área pueden descubrir nuevas especies de hongos, así como compuestos bioactivos con potencial aplicación en medicina, agricultura y biotecnología. Número 9. Influencia en la literatura y el cine. En la literatura, el matamoscas ha servido como metáfora de control y manipulación, explorando temas de libre albedrío versus determinismo. Autores de ciencia ficción y fantasía han imaginado mundos donde hongos parásitos controlan la mente de seres humanos o de criaturas fantásticas, en un eco distorsionado de la relación entre el hongo y las moscas. Estas narrativas a menudo plantean preguntas profundas sobre la identidad y la autonomía, inspirándose en el ciclo de vida del hongo matamoscas para explorar la naturaleza del control mental y la pérdida de la voluntad propia. En el cine, el impacto del hongo matamoscas ha sido igualmente significativo, aunque a menudo más visual y visceral. Películas de terror y ciencia ficción han utilizado la idea del parasitismo y control mental para crear tensión y horror. La representación de criaturas o seres humanos bajo el influjo de una entidad parasitaria remite directamente a la influencia fatal que ejerce el hongo sobre las moscas. Estas historias suelen jugar con el miedo a la pérdida de control, utilizando la vida real del hongo matamoscas como punto de partida para explorar historias de invasión y subyugación. Tanto en la literatura como en el cine, el hongo matamoscas simboliza el temor y la fascinación que provoca la manipulación de la mente. A través de este lente, autores y cineastas han explorado las oscuras posibilidades de la influencia externa sobre el comportamiento y la mente, utilizando la naturaleza extraordinaria del hongo como una vía para investigar los límites de la individualidad y la autonomía. Así, el matamoscas no solo ha dejado su marca en el mundo natural, sino también en el imaginario cultural, sirviendo como una fuente de inspiración para contar historias que reflejan nuestras propias inquietudes sobre el control y la identidad. Número 8. Toxicidad variable. La toxicidad del matamoscas varía significativamente dependiendo de varios factores, lo que lo convierte en un organismo especialmente interesante desde un punto de vista toxicológico. Uno de los principales componentes activos del matamoscas es la muscarina, aunque las concentraciones de este compuesto pueden ser bastante bajas. Sin embargo, contiene otros compuestos psicoactivos como el ácido iboténico y la mucimol, que son responsables de la mayoría de sus efectos psicoactivos y tóxicos.
La variabilidad en la toxicidad de la Amanita muscaria puede ser atribuida a varios factores, incluyendo su ubicación geográfica, las condiciones del suelo en las que crece, la estación del año y la madurez del hongo. Estos elementos pueden influir significativamente en la concentración de sus compuestos químicos activos, lo que resulta en una potencia variable. Curiosamente, el tratamiento tradicional de los hongos antes del consumo, como el secado o la cocción, puede modificar sus compuestos tóxicos, transformando el ácido iboténico en mucimol, el cual es menos tóxico y más psicoactivo. Esta conversión no solo reduce la toxicidad del hongo, sino que también cambia la naturaleza de sus efectos sobre el consumidor, lo que ha llevado a su uso en rituales y prácticas chamanísticas en algunas culturas. Número 7. Variedades de color. Amanita muscaria se puede encontrar en diferentes partes del mundo, adaptándose a varios hábitats y climas, lo que ha dado lugar a una diversidad de formas y colores. Estas variaciones incluyen tonos de amarillo, naranja y hasta blanco. La variedad Formosa, por ejemplo, es notable por su sombrero amarillo brillante, mientras que la Regalis es más marrón o bronce. Esta diversidad de colores no es meramente estética, tiene implicaciones ecológicas y evolutivas significativas. Los distintos colores pueden reflejar adaptaciones a diferentes entornos, así como variaciones en la presencia de compuestos químicos activos dentro de los hongos. Amanita muscaria contiene sustancias alucinógenas, principalmente mucimol y ácido iboténico, cuyas concentraciones pueden variar entre las diferentes variedades coloreadas. Además de su belleza natural y su importancia ecológica, Amanita muscaria ha jugado un papel en diversas culturas a lo largo de la historia, desde su uso en rituales chamánicos en Siberia hasta su aparición en cuentos y leyendas europeas. La variación en el color de estos hongos podría haber influido en su percepción y simbolismo en diferentes contextos culturales. Número 6. Resiliencia y adaptabilidad. Este hongo es un parásito que infecta moscas y otros insectos, utilizando un mecanismo de infección directa que parece sacado de una novela de ciencia ficción. Una vez que las esporas del E. muscae entran en contacto con su huésped, germinan y penetran en su cuerpo, comenzando un proceso de consumo desde el interior hacia el exterior. Lo extraordinario de este proceso es cómo el hongo manipula el comportamiento de su huésped, dirigiéndolo hacia un lugar elevado justo antes de morir. Este comportamiento asegura que, cuando la mosca fallece y el hongo emite sus esporas, éstas se dispersen de manera más efectiva, maximizando las probabilidades de infectar a nuevos huéspedes. La resiliencia de E. muscae no solo reside en su capacidad de sobrevivir y prosperar en una amplia gama de condiciones ambientales, sino también en su habilidad para adaptarse a distintos tipos de huéspedes. Esta capacidad de adaptación es un testimonio de la evolución y de cómo los organismos pueden desarrollar estrategias complejas para asegurar su supervivencia. La naturaleza dual del matamoscas, como objeto y como organismo, nos invita a reflexionar sobre las maravillas de la naturaleza y la intrincada red de relaciones ecosistémicas. La historia del hongo matamoscas es un claro ejemplo de cómo la resiliencia y la adaptabilidad no son solo características humanas, sino principios fundamentales que impregnan todo el reino natural, ofreciendo valiosas lecciones sobre supervivencia y coexistencia. Número 5. Distribución geográfica. La Amanita muscaria se encuentra principalmente en las regiones templadas y boreales del hemisferio norte, aunque su presencia no se limita exclusivamente a estas áreas. Su distribución geográfica abarca desde Europa hasta Norteamérica, incluyendo tanto Estados Unidos como Canadá, y se extiende a través de Asia, llegando hasta Siberia. Además, este hongo ha sido introducido accidentalmente en otras partes del mundo, incluyendo el sur de América, Australia y Nueva Zelanda, donde se ha adaptado y ahora prospera en algunos bosques locales. La razón de su amplia distribución se debe, en parte, a su relación simbiótica con ciertos árboles. El matamoscas forma micorrizas, una asociación simbiótica con las raíces de varios árboles,
como pinos, abetos y abedules. Esta relación mutualista no solo ayuda al árbol en la absorción de agua y nutrientes, sino que también permite al hongo obtener azúcares y otros compuestos necesarios para su desarrollo. Esta capacidad de formar asociaciones con una amplia variedad de árboles ha permitido a la Amanita muscaria colonizar una extensa gama de hábitats forestales. A pesar de su atractiva apariencia, es importante mencionar que el matamoscas es tóxico y puede producir efectos psicoactivos si se consume. Su toxicidad ha sido reconocida y aprovechada por diversas culturas a lo largo de la historia, tanto para fines espirituales como medicinales. Sin embargo, el consumo de este hongo sin el adecuado conocimiento de su preparación puede resultar peligroso. Número 4. Una relación simbiótica. La simbiosis es una relación entre dos organismos de diferentes especies donde ambos se benefician y, en algunos casos, pueden llegar a depender completamente el uno del otro para sobrevivir. En el caso del matamoscas, su relación simbiótica se establece con ciertos árboles, como pinos y abedules. Este hongo forma una red de micelio, la parte vegetativa del hongo, compuesta por hilos llamados hifas, alrededor de las raíces de los árboles, creando lo que se conoce como una micorriza. Las micorrizas son asociaciones mutualistas donde el hongo y el árbol intercambian nutrientes y beneficios clave. Por un lado, el matamoscas facilita a los árboles el acceso a minerales y agua del suelo que, de otra manera, estarían fuera de su alcance. Esto es posible gracias a la extensa red de micelio del hongo, que puede explorar un volumen de suelo mucho mayor que las raíces del árbol por sí solas. Por otro lado, el árbol provee al hongo con productos de la fotosíntesis, como azúcares, que son esenciales para su crecimiento y reproducción. Esta relación simbiótica es un ejemplo maravilloso de cómo las especies pueden coexistir y prosperar juntas, apoyándose mutuamente en un intercambio de recursos que beneficia a ambos organismos. Además, la presencia de hongos como el matamoscas en los bosques indica un ecosistema saludable y bien equilibrado, donde la biodiversidad y las interacciones ecológicas complejas mantienen la integridad y el funcionamiento del sistema. Número 3. Propiedades psicoactivas. A diferencia de otros hongos psicodélicos que contienen psilocibina, el Amanita muscaria induce un estado de embriaguez que puede variar ampliamente según la dosis y la preparación, yendo desde ligeras alteraciones perceptivas hasta experiencias intensas que incluyen alucinaciones visuales y auditivas, sensación de euforia y alteraciones en la percepción del tiempo y del espacio. Sin embargo, su consumo no está exento de riesgos, ya que las dosis inadecuadas pueden provocar efectos adversos graves, como vómitos, confusión y convulsiones. Históricamente, el Amanita muscaria ha sido utilizado en rituales chamánicos por varias culturas alrededor del mundo, especialmente en Siberia, donde chamanes lo empleaban para alcanzar estados alterados de conciencia con fines espirituales y de curación. La preparación tradicional del hongo para su consumo involucraba procesos específicos que reducían su toxicidad y potenciaban sus efectos psicoactivos. El interés científico en el Amanita muscaria y sus compuestos ha crecido en las últimas décadas, especialmente en el ámbito de la psicofarmacología, donde se investiga su potencial terapéutico y sus mecanismos de acción en el cerebro. A pesar de su potencial, el uso de este hongo sigue siendo controvertido y está regulado en muchas jurisdicciones debido a su toxicidad y los riesgos asociados a su consumo sin supervisión adecuada. Número 2. Icono cultural. Desde tiempos inmemoriales, el Amanita muscaria ha ocupado un lugar destacado en diversas culturas alrededor del mundo, debido no solo a su llamativo aspecto, sino también a sus propiedades psicoactivas. Este hongo ha sido asociado con la magia, la espiritualidad y los viajes chamánicos, especialmente en las culturas de Siberia, donde se utilizaba en rituales religiosos y como enteógeno para establecer conexiones con el mundo espiritual. Lo que lo vincula de manera tan íntima con el concepto del matamoscas no es su capacidad de atraer o repeler insectos, sino más bien su incorporación en la iconografía y el folclore.
La imagen de la manita muscaria ha sido adoptada en la literatura, el cine, y sobre todo en los cuentos de hadas, donde frecuentemente se ilustra como el hogar de pequeñas criaturas mágicas. Esta representación ha solidificado su estatus como un símbolo de lo místico y lo encantado, trascendiendo su mera existencia biológica para convertirse en un elemento fijo en el imaginario colectivo. Además, su presencia en los videojuegos y la cultura popular moderna, donde a menudo aparece como un ítem de poder o un portal a mundos mágicos, refuerza su rol como un puente entre lo real y lo fantástico. Esta dualidad entre su toxicidad y su capacidad para abrir puertas a experiencias y mundos alternos captura la esencia de su fascinación cultural. Número 1. Un método de caza singular. El proceso comienza cuando una espora del hongo logra adherirse al cuerpo de una mosca. A partir de ahí, la espora germina, permitiendo que el hongo penetre en el interior del insecto. Utilizando enzimas especializadas, E. muscae se alimenta del interior de la mosca, evitando, en un inicio, órganos vitales para mantenerla viva el mayor tiempo posible. Durante este tiempo, el insecto continúa su vida de manera relativamente normal, sin saber que está siendo consumido desde dentro. A medida que el hongo crece y se desarrolla dentro de su huésped, comienza a afectar el comportamiento de la mosca. En las etapas finales de la infección, el hongo manipula a la mosca para que escale a un punto elevado. Esta alteración del comportamiento, conocida como comportamiento de sumisión final, asegura que, cuando la mosca muere, el hongo esté en una posición óptima para liberar sus esporas desde una altura, aumentando así las probabilidades de infectar a otras moscas. Finalmente, el hongo consume los órganos vitales de la mosca, causando su muerte. Acto seguido, brota a través del cuerpo del insecto, liberando nuevas esporas desde su posición elevada. Este ciclo de vida no solo demuestra la eficiencia predadora de E. muscae, sino que también subraya la complejidad y la brutalidad de las relaciones entre diferentes formas de vida en la naturaleza.